Bueno, no, este es otro dato. Él en ese momento ya era también minero en una mina de Falan en ese momento, y tenía un capital muy importante en oro que se lo dio cuando él vuelve a la guerra. Se lo da a uno de los administradores ingleses, y es con ese capital que él va subsidiando a su grupo de trabajadores y lo invierte todo en la guerra. Entonces, a ese momento tenía las dos condiciones: uno, de trabajar a medio tiempo en la compañía inglesa de Falan, y otro, el de ser minero independiente y tener su propia mina. Ese es un dato que realmente en ninguna parte pues lo encontré, solo en las investigaciones del profesor Jaramillo. En el oficio de minero entonces veíamos pues la importancia de ser el capataz, y en esa época y hasta hace como unos 50, hasta inclusive 1960 o algo, o inclusive el 80, que yo llegué por primera vez a Marmato, el capataz tenía unas labores muy definidas, y digamos él era la persona, el capataz, y en el momento de Ramón Marín era la persona que por su experiencia y confiabilidad como persona honesta se encargaba del desarrollo de una mina. Por eso era quien disponía del personal que allí laboraba de acuerdo a sus capacidades, para asignarle los diferentes trabajos al grupo que trabajaba allí, entre ellos los quemadores, que eran los encargados de romper la roca, los bambuqueros, que eran las personas encargadas de arrancar con pica y barra el material, los cocheros, quienes sacaban el material en cajones y los llevaban luego a las plazas. John Edward se nos fue. Entonces, por favor, pasa la... Esta es, así eran las plazas de la época del general Ramón Marín. Esta existió en Marmato ¿hasta cuándo, Yamil? Hasta el 2006, en la avalancha. Bueno, en Marmato, en la área central, hubo una avalancha alguna vez y se llevó gran parte como de la parte histórica. Esta es una fotografía de la época en que yo llegué por primera vez a Marmato, pero es una construcción de la época de los españoles que administraban las minas. Eso es lo que se llamaba plaza. Entonces el capataz manejaba también al personal que sacaba el material hasta esas plazas, y también tenía que disponer y organizar el trabajo de los palenqueros. Los palenqueros son esas personas que aseguran la mina con madera o con postes, previniendo que no se derrumbe el socavón y que atrape a las personas que hay allí. Entonces es un trabajo permanente, o sea, como ustedes ven, el trabajo de capataz, bueno, y otras labores que tenía, pero era un trabajo de mucha responsabilidad, y como nos lo han contado los anteriores conferencistas, él lo fue desde muy temprana edad, y por esa responsabilidad y honestidad que lo caracterizó es que los administradores ingleses lo trasladan a Falan, donde había, según cuenta pues la historia, un alzamiento de los mineros, y por el respeto que le tenían a él, lo traen y realmente logra calmar pues los ánimos y una cordialidad en el trabajo. Bueno, las minas entonces de Marmato lo pasan a Falan. Ya José Fernando nos mostró algunas imágenes. Este era Falan cuando era Real de Minas, y el del lado derecho está como las actuales ruinas, y es lo que en esa época le tocó a Ramón Marín
estar allí. Es un entable muy grande. Bueno, los de aquí de Honda pues lo conocerán a satisfacción. Nosotros tendremos que ir en algún momento, quienes no hemos ido, porque pues además de ver toda esta y hacer la comparación, es un sitio también ecológicamente hoy día muy importante. Bueno, la Guerra de los 1000 días. Entonces, pues él no es que llegó de buenas a primeras a ser un guerrero en la Guerra de los 1000 días. Él fue escalando posiciones como guerrero, y entonces tenemos que a la edad de 16 años salió desde Marmato como soldado a la contienda bélica de 1876, en la que recibe su grado de alférez abanderado. O sea, el primer grado que tiene es el de alférez abanderado. Regresa nuevamente y cuando le toca volver a combatir, le tocó en Antioquia y Cauca bajo las órdenes pues del general Uribe, que era el comandante y el líder liberal de esa época, en la guerra de 1885, y allí recibe su ascenso a capitán. Y en la de 1895 a coronel. Era coronel en la guerra de los 1000 días. O sea, cuando inició la guerra de los 1000 días ya él era coronel. Y luego, ya durante la guerra de los 1000 días, en los primeros días del año 1900, en el sitio La Laguna del municipio de Líbano, que era lo que les estaba diciendo ahorita, lo nombran los otros jefes, más de 7 jefes, lo nombran general en jefe de las fuerzas liberales del Tolima, que era el grado máximo en ese momento. Y o sea que siendo en ese momento los liberales quienes no estaban en el poder, mire, todo él fue escalando posición a posición y cada uno de los grados se lo ganó en la lucha. Y por eso era un combatiente temido, porque realmente en esa época las hazañas guerreras de él no solamente se conocían en el Tolima, Cundinamarca, sino en Antioquia, Caldas y en lo que en ese momento pues era la nación. Entonces él no surgió solo en la guerra de los 1000 días, sino que escaló cada uno y se ganó cada uno de sus cargos. Este me parece muy interesante, que es cuando lo nombran justamente general en jefe, y es cuando los hijos del matrimonio que él tiene en Falan, bueno, José Fernando está ahí, es que la equivocación, o sea, la duda que teníamos es porque en los documentos que sustentan pues su reconocimiento como general, hablan en algún momento de Río Sucio. Después, leyendo bien los documentos, es que la hija menor de él nace en Río Sucio. O sea, después de que termina la guerra de los 1000 días, él regresa a la región, a lo que en ese momento era pues lo que hoy conocemos como el Alto Occidente. Está en Río Sucio, está en Marmato porque en las mismas cartas al general él dice: tengo vistas unas minas en Marmato que no las he declarado porque estaba en ese momento el horror ese del general Vázquez Cobo. Entonces ahí en Río Sucio el documento que hay es el nacimiento de su hija menor, de ese matrimonio con la señora de Falan. Este me parece muy bonito porque son generales que combatieron con él, que son del Tolima, y cuentan cuándo fue que lo reconocieron como general en jefe y por qué. Entonces dice, esta es la declaración del general Antonio María Echeverri. Dice: tengo 78 años de edad, soy vecino de este municipio. En los primeros días del mes de enero de 1900, después de muerto el general José Vicente Carrera en el combate de San Luis, los de aquí del Tolima podrán ubicar mejor ese sitio.